Comenzamos ahora con solución de triángulos oblicuángulos en trigonometría. Bueno, pues al igual que en triángulos rectángulos, para poder resolver un triángulo necesitamos conocer tres elementos. Necesariamente uno de ellos tiene que ser un lado. Entonces, para ello vamos a utilizar la ley de los senos y de los cosenos. Rápidamente vamos a deducir primero la ley de los senos. Y vamos a considerar para ello esta figura. Aquí tenemos un triángulo en el cual los tres ángulos son agudos, es decir, es un triángulo acutángulo. Y a partir de él vamos a hacer la primera de las deducciones. En ese triángulo ABC que hemos puesto, trazamos dos rectas perpendiculares a los lados. La primera de ellas es la recta CD, que es perpendicular al lado AB. Esta. ¿Qué va a ocurrir? Que se forman dos triángulos, el ACD y el BCD, a la izquierda y a la derecha de la recta que hemos trazado, de esa construcción auxiliar. Y a partir de ahí empezamos a ver. En el triángulo ACD, el de la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos que el seno del ángulo A es CD sobre B minúscula, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejando CD, resulta que CD es igual a B sobre seno de A. En el triángulo de la derecha, BCD, ¿qué tenemos? Tenemos que el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa A, que es CD sobre A minúscula. Despejamos CD y es A por seno de B. Por la propiedad transitiva, si estas dos cosas son iguales entre sí, entonces estas también tienen que ser iguales entre sí. B seno de A es igual a seno de B. Despejamos y obtenemos A es a seno de A, como B es a seno de B. Es decir, obtenemos esa relación entre dos razones. En ese mismo triángulo ABC, trazamos la recta AE, que es perpendicular al lado BC. ¿Y eso qué produce? Que se formen dos triángulos, el ABE abajo y el ACE arriba. Bueno, la misma situación. En el triángulo AEC, el triángulo de arriba, vamos a calcular el seno del ángulo C. Seno de C es cateto opuesto, que es AE, sobre la hipotenusa B minúscula. Y aquí lo tenemos. Despejamos AE y resulta esto. En el triángulo rectángulo ABE, que es el de abajo, tenemos que el seno del ángulo B es el cateto opuesto AE sobre la hipotenusa C y obtenemos esta otra relación. Ambas son iguales entre sí, las igualamos, despejamos y obtenemos este par de razones que son iguales. Pero aquí observamos, esto es igual a esto es igual a lo de acá. Por la propiedad transitiva, podemos igualar las tres razones y obtenemos la expresión A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, que es la expresión de la ley de los senos. Ahora veamos el otro caso, cuando un ángulo es obtuso y los otros dos ángulos son agudos. Tenemos ahora el triángulo rectángulo ABC. Si ustedes ven, el ángulo obtuso es A mayúscula. Si trazamos la recta CD, que es perpendicular a la prolongación del lado ABE, esta de aquí, se forman dos triángulos. Uno, que es todo este que está aquí, que al cual lo vamos a llamar ACD. Y el otro, que es este otro triángulo que envuelve, que es el BCD. Entonces, ACD es el triángulo externo, por así decirlo, y BCD es el triángulo que incluye a toda la figura. Bueno, analicemos. En el triángulo ACD, es decir, el exterior, ¿qué vemos? El seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que es CD, sobre la hipotenusa, que es B minúscula. Aquí está. Pero este ángulo, por las funciones en el círculo trigonométrico, el seno de 180 menos A es igual al seno de A, son equivalentes. Revisen sus tablas, o las tablas que hicimos cuando vimos los valores de los ángulos en los distintos cuadrantes, porque este es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. Entonces, el seno de 180 menos A es lo mismo que el seno de A. Por lo tanto, el seno de A es igual a CD sobre B
que es lo que teníamos aquí abajo. De aquí despejo CD, CD es igual a B por el seno de A. Luego, en el otro triángulo BCD, que es el triángulo grande, por así decirlo, yo calculo el seno de B. Seno de B es el cateto opuesto CD sobre la hipotenusa A minúscula. Aquí está. Despejo CD y eso es A por seno de B. Por la propiedad transitiva, estas dos cosas son igual. Esta es igual a esto, esta otra es igual a esto. Puedo igualarlas entre sí. B seno de A es igual seno de B. Despejamos y me queda el par de razones iguales. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Si ahora también en esa misma figura trazamos la recta AE perpendicular al lado BC, siendo este el punto E, ¿qué va a ocurrir? Bueno, se vuelven a formar otros dos triángulos. El triángulo ABE, que es el inferior, y el triángulo AEC, que es el superior. Y podemos también hacer la misma deducción. En el triángulo rectángulo ABE, calculamos el seno del ángulo E. Seno del ángulo B es cateto opuesto AE sobre hipotenusa C minúscula. Y aquí está. Despejamos AE y es igual a C seno de B. En el triángulo ACE, que es el superior, calculamos el seno de C. El seno de C es cateto opuesto a E sobre la hipotenusa B minúscula y eso me va a dar esta expresión que está de este lado, tal como está aquí. Por la propiedad transitiva, B seno de C es igual a AE. Por el otro lado, tenemos en la última parte que AE es C seno de B. Igualamos ambas, C seno de B es igual a B seno C. Despejamos y obtenemos que B es a seno de B como C es a seno de C. Y otra vez, tenemos una serie de dos razones que son iguales. Tenemos otras dos razones que son iguales. Y podemos igualarlas por la propiedad transitiva y obtener la misma expresión. A es a seno de A, como B es a seno de B, como C es a seno de C. Y esto no es más que la misma expresión que habíamos obtenido anteriormente para la ley de los senos. En ambos casos es la misma, con lo cual se demuestra que la ley de los senos funciona para cualquier tipo de triángulo oblicuo-ángulo, es decir, que tenga los tres ángulos agudos o un ángulo obtuso y los dos agudos. Bueno, el enunciado de la ley de los senos es el siguiente, y esta es una regla. En todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Es decir, en todo triángulo, uno de los lados siempre estará relacionado con el seno del ángulo opuesto. Bueno, la ley de los senos es lo que utilizamos para la resolución de triángulos oblicuo-ángulos. Y esta abarca 4 casos. Vamos a ver el primero de ellos. En el primer caso, hemos dicho que se tienen que conocer 3 datos. En este caso, conocemos un lado y 2 de los ángulos. Por ejemplo, queremos resolver este triángulo en el que el lado B mide 18.6, el ángulo A mide 47 grados 20 minutos, el ángulo C mide 62 grados 50 minutos y aquí está la figura. Bueno, comenzamos calculando el ángulo B, dado que conocemos 2 ángulos y podemos calcular el tercer ángulo, restándole a 180 grados la suma de los 2 ángulos conocidos. Entonces B, que es 180 grados, B será igual a 180 grados menos la suma de los otros 2. Transformando 180 grados a 179 grados 60 minutos, menos la suma de los otros 2. Sumo los otros 2, me dan 109 grados con 70 minutos. Lo transformo para poder efectuar la resta, dado que aquí tengo más de 1 grado. Esto se convierte en 110 grados con 10 minutos. Hago la resta y resulta que el ángulo que me falta son 69 grados 50 minutos, que es el ángulo B, y que correspondería al que dibujamos aquí en la figura. Debo aclarar que siempre debemos de hacer una figura para colocar los datos que conocemos, para que no vayamos a confundir cuál es la posición de los ángulos y de los lados. Ahora calculemos el lado A. Utilizamos para ello la ley de los senos. La ley de los senos pues tiene estas proporciones, esta serie de razones iguales, pero utilizando 2 de ellas podemos resolver
lo que necesitemos, dado que conocidos 3 elementos podemos conocer el cuarto por las propiedades de las proporciones. ¿Qué es lo que no conozco? A minúscula, pero conozco B, conozco el seno de A y conozco el seno de B. Sustituyo, ¿cuánto vale B? 18.6. ¿Cuánto vale el ángulo A? 47 grados 20 minutos. Su seno es 0.7353. ¿Cuánto vale el seno de 69 grados 50 minutos? 0.9386. Hago operaciones, resuelvo todo y resulta que el lado A mide 14.57 centímetros. Este lado es lo que mide. Calculo el lado C de la misma manera. Utilizo dos de las razones iguales. B es a seno de B, como C es a seno de C. Despejo esa minúscula. C es igual a B seno C sobre seno B. Y sustituyo valores. ¿Quién es B? Pues 18.6 de los datos del problema. ¿Quién es el ángulo C? Es otro dato del problema, 62 grados 50 minutos. Dividido entre el seno del ángulo B, que lo acabamos de obtener, ¿verdad? Que son 69 grados 50 minutos. Calculo su seno y lo pongo. Hago operaciones y resulta que este lado mide 17.63. Entonces ya he resuelto el triángulo. Ya tengo los 3 elementos que me faltaban. Me faltaba un ángulo y me faltaban 2 de los lados. Ya los tengo resueltos. Bueno, pongamos otro ejemplo. Ahora tengo un ejemplo que me involucra, pues esto es aplicable a cualquier cosa, ¿no? Entonces ahora tengo un ejemplo que me relaciona fuerzas en física. 2 fuerzas actúan sobre un cuerpo formando entre ellos un ángulo de 98 grados 40 minutos. Pongamos la figura. Fuerza 1, fuerza 2. El ángulo entre ellas es el ángulo blanco de 98 grados 40 minutos. Y dice, si la resultante, esta, forma con una de las fuerzas un ángulo de 48 grados 10 minutos, el amarillo, y esta fuerza vale 1280 newtons, aquí le puse kilogramos, pero son newtons, calcular el valor de la resultante y el valor de la fuerza que no conocemos, de la otra fuerza, de la componente desconocida, que en este caso sería F2. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es relacionar los ángulos. Dice que la resultante forma con una de las componentes un ángulo de 48 grados 10 minutos. Es el ángulo amarillo. Entonces tengo que conocer el otro ángulo. 98 grados 40 minutos, que es el ángulo que forma la resultante con la fuerza conocida. Le resto los 48 grados 10 minutos y eso me va a dar un ángulo de 50 grados 30 minutos, que es el que correspondería aquí. Y es por alternos internos igual al ángulo que está acá. Con eso ya puedo formar mi triángulo. Si ustedes ven, aquí pongo la fuerza 1, la fuerza 2 y la resultante. Porque aquí está dibujado como paralelogramo. Pero recuerden que los vectores que forman las fuerzas son deslizantes. Entonces lo puedo yo mover hacia acá y ya se me forma un triángulo. Entonces, ya quedé que este ángulo son 50 grados 30 minutos, pero me falta conocer este otro ángulo. Bueno, de aquí hasta el otro lado son 180 grados. Aquí lo vemos. Si a 180 grados le resto 98 grados 40 minutos, que es el otro ángulo, este de acá, me va a dar el ángulo que se forma aquí, que son 81 grados 20 minutos. Y ya tengo los 3 ángulos del triángulo. Tengo que fijarme perfectamente bien cómo acomodo la figura con las fuerzas y que corresponda a lo que está en la figura con lo que dice el enunciado, para que no vaya yo a tener problemas. Bueno, ahora tenemos ya acomodados los ángulos. Este medirá 81 grados 20 minutos, 48 grados 10 minutos y 50 grados 30 minutos. Ya hemos visto cómo obtenerlos. Bueno, la única fuerza conocida es 1280 kilogramos, que es esta. Me falta conocer la fuerza 2 y la resultante. Bueno, por medio de la ley de los senos, que es lo que utilizamos para trabajar, calculamos primero la resultante. La resultante es al seno de 81,20
como la fuerza 1 que conocemos es al seno de 50 grados 30 minutos. Aquí está mi expresión analítica para poderlo resolver. Continuamos de este lado. F1 seno de 81 grados 20 minutos sobre seno de 50 grados 30 minutos una vez que despejamos. Calculamos el seno de 81-20, el de 50-30. Hacemos operaciones y resulta que la fuerza resultante mide 1639.81 newtons. Ya conocemos la resultante. ¿Qué falta conocer? La segunda componente, la fuerza 2. De la figura, la fuerza 2 es al seno de 48 grados 10 minutos, como la fuerza 1 es al seno de 50-30. Planteamos nuestra expresión de la ley de los senos. F2 es al seno de 48-10, como F1 es al seno de 50-30. Despejamos F2 y me queda esto. Sustituyo los senos de los ángulos, hago operaciones y obtengo este resultado de 1235.8 newtons, que será el valor de la segunda componente. Corregimos aquí, dado que estamos hablando del sistema MKS, entonces esto será newtons. No estoy utilizando el sistema FPS. Bueno, pondremos a continuación algunos ejemplos para que los puedan ir resolviendo como tarea y se aclaren las dudas al respecto de este caso 1 de solución de triángulos oblicuo ángulo.